esta plataforma EduMás, una radio y televisión que transforma y que estamos en todos los formatos, incluyendo el digital, para que usted se pueda mantener informado, entretenido, orientado con todo lo que trae Viva la Mañana cada día, Xiomara. Así es, en radio y televisión, señores, estamos y en todos los formatos, como tú dices, de las redes. Y tenemos la invitada, está aquí. Sí. Y sabe que ella ha venido otras veces, nos ha acompañado a hablar de estos temas tan importantes que tienen que ver con los docentes, esas competencias, esas habilidades, esa preparación del docente del siglo XXI que requiere esta sociedad moderna, sociedad globalizada. Vamos a conversar, señores, con María Montaz, maestra investigadora del Instituto Superior de Formación Docente Salvadoreña, ISFODOSU. Ella también tiene un doctorado en educación. Lo hizo en España, no recuerdo la ciudad, pero ella nos dirá. Bienvenida a Viva ¡Aplausos! La Mañana. Un aplauso. Bienvenido, María. Bienvenido sea. Qué bueno que está aquí, tenerte aquí de nuevo, María. Muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes. De verdad que esta invitación me honra en gran manera, y no solamente a mí, sino a la institución que represento. Claro que sí, vamos a hablar hoy sobre el desarrollo y la competencia del docente del día de hoy. La palabra competencia implica muchas cosas. ¿Cómo tú definirías esa palabra competencia en lo que se refiere al contexto de lo que es la educación? Muchos han sido los esfuerzos para definir el concepto competencia. Sin embargo, este es un concepto controvertido porque en ambientes heterogéneos como el nuestro, que abarca contexto, que abarca aula, que abarca diversidad, es difícil de definir. Sin embargo, la solemos definir como el conjunto de habilidades que tienen los docentes o que tenemos los docentes para desarrollar nuestro quehacer partiendo de nuestro saber. Qué interesante. O sea que en cierta forma condiciona el desarrollo, que es el segundo término de nuestro tema. Así es, la competencia es sumamente operativa, y para nosotros que venimos de ambientes generalistas en formación por objetivos, cuando pasamos al escenario de competencia, de verdad que hay mucho que pensar, mucho que hacer, pero sobre todo tener un poco de empatía, porque hasta el 2015 los planes de estudio de formación del profesorado eran por objetivos. Luego, con la estandarización de estos planes, cuando se hace el diagnóstico en educación superior en el 2010, es que nos damos cuenta que en educación superior cada universidad tenía una manera versátil, distinta, de hacer docencia y de formar los futuros profesores. María, Luego, sí, por favor, luego es que entramos donde se unen los esfuerzos y todos apuntamos a una misma dirección. Y todavía es muy rápido desde mi perspectiva para ver los brotes de esos frutos de ese trabajo que ha realizado el país. Bien, me parece curioso la palabra competencia. En sí, me imagino que tiene que ver con las capacidades que tú puedas ya mostrar en la práctica. Aunque el término hace competencia, como que hace un símil, competir en un mercado, quizá por lo competitivo. ¿Qué aprendiste a hacer con tu educación y qué puedes aportar al mercado? No sé por qué no se utilizó la palabra mejor destrezas. Educación por destreza y no por competencia, porque la competencia indica como que vas a medirte con los demás. Bueno, ya esa pregunta tiene asidero. Sin embargo, sabes que la conceptualización surge del mundo de la investigación, y en el ámbito científico, la palabra competencia viene un poquito como desde el mundo empresarial, y luego se adapta a nosotros los educadores. Este tema, por eso cuando nosotros lo situamos como una habilidad, esta habilidad del saber que nos lleva al hacer. Y cuando esta se agrupa, como lo dice Jacques Delors, entonces tenemos que aprender a convivir, que también es una tarea pendiente que en este mundo en el que estamos viviendo, permeado por la tecnología, por la digitalización, por aulas intangibles, es necesario que nosotros aprendamos cada día más de este saber convivir en base a ese saber y en base a ese saber hacer. Eso te quería preguntar, perdón, acerca de que hay un componente en el término semántico de competencia, sí, claro, y es la parte tangible y la intangible. Claro. O sea que tiene que ver mucho
ya hay una parte vocacional, humana. También yo lo puedo ver como que, dentro del aula, cada estudiante tiene una competencia. Hay estudiantes que aprenden mucho más rápido y a eso le podríamos llamar competencia. Pero también los profesores son competentes trabajando con niños con discapacidades específicas. Y por eso se desarrolla quizás mucho mejor que un profesor que no tiene estas capacidades, ¿no? Podría llamarse competencia a eso. Las necesidades específicas es un mundo amplio, profundo, sí, abarcador, que involucra no solo las necesidades específicas de niños que están en desventaja o que tienen alguna condición física, va más allá, porque en escenarios modernos y como por ejemplo en Estados Unidos, Singapur, hacen énfasis en niños extraordinarios, o sea, las necesidades específicas no solamente son para niños que están en desventaja, sino aquellos que son superdotados. Sí. Entonces, estas habilidades no solamente van a nivel de conocimiento del saber, sino también del ser. Porque ser competente también tenemos que ser seres humanos. Y cuando nosotros hablamos de competencia, no solamente abarca el dominio del contenido, el dominio didáctico del contenido, también involucra esa esfera de valores a nivel integral, a nivel espiritual, a nivel de las emociones. En aulas intangibles, también en un mundo de humanos, hay sentimientos que son completamente abstractos. O sea, que seguimos en un mundo que, como mencioné anteriormente, mi autor favorito, Byung-Chul Han, en su nuevo libro dice no cosas. Estamos en un mundo cada vez más descosificado. Mira, hablando de competencia, porque tú lo has aclarado muy bien, no es las competencias que tiene que tener un profesor que trabaja con niños discapacitados no es la misma que va a tener un profesor que trabaja con niños, entre comillas, normales, vamos a decir. Pero sí hay competencias que son generales a todos. Cuando tú me hablas de valores y de todo esto, pero quiero que me defina también la diferencia entre competencias y habilidades. Habilidades son otras cosas. Bueno, a veces cuando nosotros estamos hablando de los dos conceptos suelen solaparse. Suelen solaparse porque de verdad que hay habilidades, y cuando nosotros estamos hablando del mundo de competencias, habilidades, aquí el maestro trae a colación también necesidades específicas, estilos de aprendizaje. Estamos mezclando muchos elementos que suelen ser confusos en un proceso inacabado que es la formación docente, el desarrollo de competencia y el quehacer en base a las habilidades. Tal como usted decía, tenemos competencias generales o transversales que permean todas las áreas y tenemos otras que son específicas. Entonces, desde esa mirada es que nosotros tenemos que ver qué vamos a abordar, qué vamos a trabajar y cómo establecer la diferencia entre un punto y otro, entre un concepto y otro. Maestra, ¿hasta qué punto hemos ido ajustando el currículo de enseñanza para formar a docentes cuando sabemos que debe haber una doble agenda? O sea, también los que enseñan, los docentes, deben ir también perfeccionándose. Pero ese currículo que usted mencionó en principio, que está bastante, ¿verdad? Tenía diferencias. ¿Hasta qué punto hemos logrado nosotros aproximarlo? Bueno, siempre me gusta hablar en base a hallazgos de investigaciones, pero esta vez voy a manifestar mi percepción del proceso. Sí. Desde mi percepción, yo siento que las reformas que ha hecho el país han sido valiosas, han sido significativas, y lo que está escrito en materia de educación es admirable. Nuestro problema está en hacerlo operativo, ya que la diferencia que existe en base a contexto, en base a sujetos e intereses vocacionales de quienes enseñan y poner en marcha ese currículum es lo que marca la diferencia. O sea que en la teoría estamos bien. A nivel de teoría, sí. Desde mi percepción, hago la aclaración. María, que está la competencia del profesor per se, ¿verdad? Las competencias del currículum son otras, que son 7 competencias que tiene nuestra currícula. Así es. Y hay una que a mí me llama mucho la atención, que es la quinta, el tema de la competencia científica de nuestro currículum.
¿Cómo debe el profesor trabajar ahí? Porque yo siento que en este país, cuando se llegan a las universidades, no hay tantas investigaciones, no sé, estamos muy bajo en el nivel investigativo. Tú tuviste la oportunidad de irte fuera de aquí, hacer un doctorado en educación. ¿Cómo tú nos ves en esa parte? ¿Qué debe hacer el maestro para incentivar esa parte de lo que en la currícula, de lo que es esa investigación científica? La investigación es un mundo maravilloso que abre muchas oportunidades y solamente nosotros los profesores tenemos voces y nos escuchan cuando hacemos investigación. Sin embargo, la investigación requiere de recursos, requiere de preparación, y cuando se habla de investigación se necesita poner de manifiesto las exigencias a nivel integral de todo lo que nosotros somos como profesionales, porque tenemos que saber desde cómo redactar un proyecto de investigación, cómo hacerlo operativo con un diseño metodológico robusto, pero todo esto demanda de tiempo, demanda de recursos financieros, y nuestro país adolece en gran manera de financiación. Por ejemplo, yo quiero desarrollar un estudio de la vocación de todos los profesores que entraron ahora al sistema educativo en términos de vocación. Si realmente tienen vocación, y no he encontrado financiamiento, tengo instrumentos, tengo todo. Una palabra clave, vocación. Sí, sería interesante ese proyecto. Incluso es un instrumento de un doctor mexicano que tengo la autorización para hacer el trabajo con ese instrumento aquí en el país, contextualizarlo. Sin embargo, no tengo financiamiento. Yo tengo que dejar de trabajar, de atender mis hijos y quedarme sin producir para yo poder hacer investigación. María, ahora que hablas de esa parte tan importante que es la vocación, me pregunto si puedes darnos un perfil del maestro ideal. ¿Cuál es el maestro ideal que estaríamos buscando para hacer el sistema aún más competitivo? El ideal es un estado deseado, el ideal no existe. Sin embargo, un profesor para este tiempo, para este siglo, el siglo XXI, debe de tener un gran compromiso consigo mismo, tener capacidad de autoevaluación para saber lo que necesitan sus estudiantes y saber lo que necesita su contexto, porque las competencias en cuanto al conocimiento son generales. Sin embargo, en términos de operatividad tienen que ser cambiantes, porque yo no puedo ejercer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la misma manera en un colegio privilegiado con todos los recursos que en una escuela ubicada en una zona urbano marginal o urbano rural aislada, por ejemplo, en Cambita, Garavito, en Constanza, por decir algo. Entonces, ¿qué pasa? El estado ideal tiene que ser un maestro bien formado, que amplio dominio de la tecnología, capacidad de investigación, capacidad receptiva de escuchar críticas y autocriticarse, capacidad para reflexionar, alto nivel de vocación, sentido de identidad, de pertenencia. Y es una lista tan grande que por eso la tarea del quehacer docente es una de las tareas más difíciles y que hoy en día está creando crisis a nivel emocional en los profesores. Tengo profesores de maestría en una asignatura que imparto de metodología de la investigación que me dicen: profesora, no puedo más, se quiebran, porque la carga que tienen en el centro educativo con los informes, la rendición de cuentas a nivel de distrito, a nivel de Ministerio de Educación, a nivel de familia, y sus vidas personales no pueden equilibrar, y hacer un balance se está tornando muy difícil. Hay mucha burocracia en lo que es en el manejo de la educación, que tiene que hay que rendir informe aquí, informe allí, y a veces se rinden tantos informes que a veces lo esencial se pierde. Usted lo ha dicho todo. Lo ha dicho todo, y tenemos que revisar tenemos que ser más simples. Tenemos que ser más simples en la rendición de cuentas para atender la tarea sustantiva y compleja que es la enseñanza. Ahí es que me voy. El maestro visto desde afuera, la gente lo ubica solamente como que va al aula a un trabajo de 8 a 5 y imparte sus clases como un trabajo cualquiera, pero ciertamente esa parte, esos roles que tiene que desempeñar fuera
del aula son inconmensurables. La gente no percibe eso desde el punto de vista del valor que tiene el profesor. Y entonces las encomiendas internas que tiene en su institución, en la universidad, porque no es solamente ir a dar clases. Así es. Entonces esa parte ahí es fundamental, porque ese profesor que describiste con todos esos saberes, lo ponemos en un escenario donde no puede aplicar esos saberes, porque no hay condiciones. No hay condiciones para aplicar todo eso, que es un profesor íntegro, que tiene un sentido de compromiso, porque hay dos palabras mágicas en el magisterio, que debe ser el compromiso y la responsabilidad. Así es, y por eso es que hay tantos puntos de acuerdo y de desacuerdo en el mundo de la academia y en términos de la construcción de políticas públicas, porque es que inciden múltiples variables y determinarlas todas y encasillarlas es una tarea que de verdad demanda de mucho tiempo y de llegar a acuerdos a nivel de la sociedad, ADP, las universidades, organismos de participación. Son muchos los involucrados. Y uno de los desafíos que tiene el desarrollo curricular o el desarrollo de las competencias docentes en nuestro país es esa, es la limitación de recursos y además de la limitación de recursos, la formación continua del profesorado. Porque aprender necesita tiempo para tú fijar esos saberes y ponerlo en marcha. Sin embargo, estamos con unos profesores que lo cargamos tanto en aula, entonces lo cargamos los sábados y los viernes por la tarde en programas de maestría, que ellos están sacando el título, pero la construcción de conocimiento y la puesta en marcha de esos conocimientos en las aulas para que cobren el impacto para el cual se diseñan esos programas, está siendo un proceso que está tomando mucho tiempo y que nosotros tenemos que pensar en ello. María, entonces tú estás mirando un profesor sobrecargado, según veo ahí, según tú estás hablando, independientemente de que tenga que prepararse, pero el mismo sistema muchas veces lo sobrecarga, le sobreexige. ¿Qué te ha enseñado a ti el doctorado que hiciste en educación en España? ¿Qué tú puedes decirnos así a grosso modo? ¿Qué te ha enseñado para tratar, de flexibilizar, de mejorar esas cosas que tú las miras de esa forma? Bueno, la investigación cambia el mundo, cambia a las personas, pero nosotros de la única manera que podemos hacer investigación para cambiarnos a nosotros mismos y cambiar a otros es entregarlo todo. No podemos escatimar nada. En el proceso de finalización de mi tesis, yo llegué a dormir 2 horas, yo llegué a dormir 1 hora y llegué a enfermarme literalmente. Y mi familia, mis hijos, el círculo de apoyo, la institución a la que pertenezco, todos tuvieron que ayudarme. Entonces, la universidad me dio cierto tiempo. Ocasionalmente me daba 1 mes al año. Si necesitaba un permiso, era flexible. Entonces, no podemos cargar a un profesor del lunes a viernes, ponerlo a estudiar el sábado también y no darle un espacio para que prepare sus trabajos, porque es que no hay manera y necesitan tiempo para investigar, fijar esos aprendizajes y también necesitan facilidades de personas que lo orienten, necesitan mentoría. En países desarrollados, por ejemplo en España, hay mucha literatura y que tienen mentores, que tienen acompañantes, porque la investigación es un camino solitario que debe recorrerse o transitarse acompañado. Es decir, yo estoy haciendo mi trabajo sola, pero cuando yo no sé qué es, por ejemplo, SPSS, que no sé qué es un gestor de referencias bibliográficas, ¿a quién le pregunto? ¿A quién le pregunto si de mi centro yo soy la única que está matriculada en ese programa? Yo necesito un mentor, yo necesito un asesor y yo necesito tiempo. ¿Estás realizando alguna investigación en el Infodosu tú? En este momento acabamos de cerrar a principios de este año una que publicamos un artículo en la revista Cuaderno Pedagógico de la Pucamaima, que tiene que ver con las competencias digitales de los profesores de los centros cogestionados por el Infodosu. Ya están publicados los resultados y cerramos otra que estuvo financiada por el IDEICE,
que era de las competencias mediáticas e informacionales de los directores de los centros educativos a nivel de República Dominicana. Trabajamos con las 18 regionales y trabajamos específicamente con directivos y coordinadores, porque el desarrollo de competencia basada en los medios, basado en la información, las informaciones, es fundamental, es importante. ¿Y qué datos importantes tú puedes decirnos ahora aquí que arrojaron ese estudio científico? Bueno, sobre todo con las regionales, algunas pinceladitas. Bueno, como ese proyecto contó con un financiamiento, ese proyecto el IDEI va a publicar el informe, entonces sin autorización yo no puedo presentar resultados en este momento. Maestra, yo considero que la enseñanza de la metodología de la investigación en las universidades es muy simple. No profundiza, o sea que el estudiante que utiliza eso para elaborar su tesis de grado, o sea, no tiene los elementos necesarios como para comprender el valor de la investigación, porque nos quedamos en la enseñanza de los textos simplemente. Y esa parte ahí que es común a todos los estudiantes, o sea, son todos los estudiantes que se van a graduar los que deben salir de ahí con un conocimiento, porque es que cuando llegamos a la asesoría de la tesis, al final, no hay ningún conocimiento acumulado con respecto a qué es, y hay que empezar de nuevo, entonces a refrescar todas esas cosas y la parte fundamental de la investigación. Y en la tesis pasa como un requisito formal, como un simple protocolo, pero realmente el estudiante no se gradúa teniendo la conciencia del valor de la metodología y de la investigación. Resulta que cuando estamos trabajando en la formación inicial docente, que es el grado, la licenciatura, nosotros estamos enfocados no únicamente en la metodología de la investigación y no se profundiza tanto. Y ya eso es a nivel del diseño del plan de estudio, porque esos contenidos están ahí. Sin embargo, a nivel de maestría, otra es la melodía. A nivel de maestría ya es más riguroso el proceso, es más exhaustivo, a los estudiantes se le demanda más. Y otra cuestión, a mí siempre me gusta hablar por mi experiencia, porque nosotros los profesores tenemos una mística, es que si tú no hueles a tiza o tú no has dado docencia, tú no puedes decir, o sea, tú tienes que tener testimonio. Entonces, el testimonio con mis estudiantes es que yo estoy enamorada de la investigación. Yo amo investigar. O sea, yo pasar una noche despierta investigando, me gusta, yo lo disfruto, pero eso yo tengo que contagiarlo, eso se modela. Tú tienes que el estudiante sienta cuál es la importancia de investigar, cómo se investiga, cómo se valida, cuál es el rigor, cuáles son los garantes de calidad, cuál es la ética y cómo tú transformas el lugar donde tú estás a partir de esos datos, cómo se divulga la información, porque es que la metodología de la investigación científica es muy amplia, es muy abarcadora y nuestro sistema educativo no podemos tapar el sol con un dedo, tiene sus carencias y cuando llegamos ahí hay que dedicarle mucho tiempo y hacer que el estudiante se enamore para lograr esto. No, y sobre todo yo pienso también que en esas edades tempranas, la educación inicial debe incentivar la parte científica adaptada a esa etapa de la vida del niño o niña, porque en los países desarrollados por ahí es que se comienza. Por ejemplo, Israel, que es el país que tiene más científicos del mundo, más premios Nobel, busquen la educación de allá, cómo comienza, incentivando desde pequeñito. Hablando sobre presupuesto. Eso yo pienso, digo, es mi posición, no sé lo que tú crees en esa parte, y perdón, Wellington. Bueno, desde esta mirada, por eso nuestro currículo ha sufrido cambios, porque el proceso de enseñanza de aprendizaje por proyecto, ahora estamos integrando metodología STEAM,
robótica, todo esto es por proyecto donde los estudiantes necesitan conocer metodología, necesitan conocer herramientas tecnológicas y realizar trabajo colaborativo y de equipo. Ya, aunque esto no es metodología de la investigación per se, es parte y tenemos un punto de partida y todo esto se está motivando y se están abriendo espacios. Lo que sucede es que todo esto demanda de mucho tiempo. Bueno, tiempo, señores, tiempo y recursos. Siempre ha sido, la parte de los recursos siempre ha sido una constante, se conquistó el 4%, muchas veces se decía que no era dinero que necesitaba la educación, ¿para qué? Entonces ahora tenemos el 4% y aún así tenemos todos estos desafíos. ¿Piensas tú que esto hay que reorientar para que el maestro pueda ser recompensado a tal punto de que tenga ese tiempo y esa plataforma para poder dedicarse, porque necesitamos más doctores, más profesores con maestrías y demás, o simplemente con profesores con vocación, se resuelve el problema de que el maestro pueda dar el 100% en las aulas? no sé. ¿Dónde está el secreto? Si es cuestión de dinero o vocación. Estimado Wellington, le comento que si yo supiera el secreto no estuviera aquí en este momento. No estuviera aquí en este momento. Pero es que es multifactorial. Sí. Es multifactorial y de verdad lo que yo sí entiendo que independientemente de los recursos, sí a nivel de la gestión para las personas que tengan las competencias y que estén en un programa de maestría, yo entiendo que sí los gestores podemos crear condiciones y espacio, no para darle todo el tiempo libre, porque eso no es lo que estoy diciendo, pero sí que dependiendo las necesidades, ese docente que tenga esas condiciones se le den espacio para que pueda estudiar, porque con las prisas tú no construyes conocimiento y con el estrés tampoco. Yo creo que de hecho sin estas oportunidades que se le daría al profesor para estudiar y también para tener esos beneficios que con el 4% se le daría económicamente, se podría quizás desarrollar un poco más el hecho del aprendizaje en las aulas y de que este profesor tenga la capacidad de seguir sumando a lo que da, ¿no? Porque yo digo que en el aula el profesor sigue siendo un investigador. Sigue buscando esos métodos para poder llegar a sus estudiantes, la forma de poder enseñarlos. Quizás de esta forma usted llega a la hipótesis de que, bueno, podríamos hacer este taller para ver las vocaciones de los profesores, ¿no? Sería una investigación para sí, determinar el nivel de vocaciones, sobre todo de los profesores que ingresaron al sistema educativo en el último concurso. Lo que ocurre es que el profesor, independientemente de lo que sea, es un investigador en acción. Constantemente, porque él tiene que ir investigando, mire, esta estrategia no me resulta, esta evaluación no me conviene, si estoy trabajando por competencia tengo que verificar desde un aspecto cualitativo, porque lamentablemente aunque nosotros necesitamos ocasionalmente poner números o colocar números en el registro, los aspectos cualitativos están ahí y el trabajo por competencia nos los demanda. La investigación en aula, el profesor sí es un investigador nato y tiene que mantenerse en ese proceso. Lo que ocurre es que en esa investigación no le aplica el método científico, que ya es otra cosa. Mira, quiero preguntarte, María Montaz, ¿de dónde te viene a ti esa inquietud, motivación por lo que es el quehacer científico, la investigación? ¿De niña tuviste alguna experiencia o nada, pura vocación? Yo creo que es una mezcla de todo. Número uno, de la fe que profeso. O sea, yo soy cristiana y Jesús era por vocación, ese es mi maestro guía por excelencia. Otra cosa es el sentido de identidad de Lis Fodosu, que es siempre ha querido investigar para generar cambios, y por el discurso que manejó la doctora Altagracia López del INTEC, cuando un día en una conferencia nos dijo a mí, a mi grupo, la sociedad necesita cambios y solamente a través de la investigación ustedes van a lograr
realizar los cambios que necesitamos. Sean investigadores y no les roben la oportunidad a otro dominicano, que Muy sus bien. voces sean escuchadas. Desde ese momento que yo entendí que mi voz iba a ser escuchada solamente investigando, yo decidí levantar mi bandera blanca para que mi voz tenga un sonido en los lugares donde yo no podía entrar. Qué interesante escucharte, qué bonito. Bueno, yo pienso que ya al final de la entrevista, decir que tú le digas palabras de motivación a esos docentes que nos escuchan, a todo nuestro público, sobre ese perfil que debe tener el educador de hoy día, sabiendo que está ante unos estudiantes que demandan y que estamos en un pleno en siglo XXI, en una sociedad globalizada, que no somos una aldea. Así es. Lo primero es decirle, no te canses de hacerlo bien. No pierdas tu primer amor, que fue la vocación que te llevó al servicio. Siempre busca prepararte, empoderarte. Tú eres un profesional que sabes lo que tú necesitas, porque nadie puede decirte lo que tú necesitas. Solamente tú puedes hacer ese proceso de autoevaluación y de autorregulación. No dejes de aprender. Solamente puede enseñar quien constantemente aprende. Sigue perfeccionando tus saberes. Que las limitantes de los recursos no te detengan. Busca la vuelta, dale la vuelta a la página, consulta, busca mentoría, no dejes de leer, escucha música, camina, aprovecha la naturaleza. Tú eres dueño de tu tiempo y eres el dueño de tu futuro, pero todas las personas que pasan por tus manos van a estar influenciadas por ti. Que la motivación sea tu bandera, que ese compromiso esté ahí latente, y no tienes que hacerlo perfecto, pero sí tienes que saber y reconocer cuando hay puntos de mejora. Abraza la mejora constante y construye la mejor versión de ti. Que aunque tus pies estén adoloridos y el cansancio empobrezca la búsqueda, solamente detente y empieza de nuevo. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Ese es un discurso precioso para finalizar, ¿eh? Bueno, qué Muchas emoción, gracias. qué emotivo y realista. Gracias, María. Estamos muy agradecidos de tu tiempo, de esta vocación que en cada una de tus expresiones, respuestas aquí, pues te deja en evidencia. Muchas gracias, bendiciones, y de verdad que agradezco profundamente la invitación y sigamos apuntando al cambio. Qué bueno, qué bueno. Bienvenida siempre será aquí a Viva la Mañana. Wellington, nos vamos a un cambio. Así sí, es, gracias. señores, pero sin antes darle otro aplauso a María y decir que esto es ¡Viva la Mañana!